Creo que donde estamos indagando más es en las historias que de alguna manera empiecen a construir un camino para indagar en las historias más diversas en todos los aspectos de cada país y de cada cultura. Hablo desde contar las historias más regionales en algunos países, como puede pasar en países como México o como Brasil, donde cada región es un universo. Entonces creo que es el siguiente paso en la evolución, es la diversidad en las historias que contamos para completar el tapiz. Precisamente el idioma nos vertebra, pero eso no quiere decir que construyamos una cultura única, sino que utilicemos precisamente ese idioma vehicular para potenciar lo específico de cada una de nuestras culturas hispanas, porque creo que es precisamente lo que permite es entender que lo mexicano tiene que ser mexicano, lo colombiano, colombiano, etcétera, y es precisamente esa especificidad y ese punto de vista y esa mirada única que aporta cada creador, sea el director, el productor, el showrunner, ahora que llamamos showrunners, a ese proyecto, lo que lo hace mexicano y a la vez universal. Lo primero que se está de alguna manera desmoronando, es la consolidación histórica de que el contenido anglosajón, el contenido americano más específicamente, es el único que tiene universalidad y que luego el contenido de cada país es local. Es evidente que el idioma no es una barrera, sino que lo que es una barrera es la ambición y la calidad de las cosas que se hacen y la mirada y la diversidad y la complejidad y la contradicción en el punto de vista que construye relatos. Y es la razón por la que me apasiona Netflix, me vine a Netflix, porque me parecía que democratizan las plataformas de alguna manera la accesibilidad al contenido, y me parecía súper interesante. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que suceden en el Festival de San Sebastián. Uno de los invitados a las conversaciones de la 68 edición del festival fue el productor mexicano Francisco Ramos. El vicepresidente de contenidos originales en español de Netflix en Latinoamérica dialogó sobre los retos y oportunidades de la producción independiente y la industria audiovisual con dos productores, Agustina Chiarino y Olmo Figueredo. La clase magistral de Francisco Ramos tuvo lugar de manera online debido a las restricciones derivadas de la pandemia y estuvo moderada por Elena Neira, de La Otra Pantalla. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Conversaciones, un espacio que se enmarca dentro de pensamiento y debate con el que el Festival de San Sebastián quiere subrayar su carácter como lugar de encuentro y transmisión de conocimiento. El diálogo de hoy tiene el lujo de contar con Francisco Ramos, vicepresidente de contenido en Latinoamérica de Netflix, que va a conversar con dos productores, con Agustina Chiarino y con Olmo Figueredo, sobre los retos y oportunidades del sector de la producción independiente y la industria audiovisual en general. Y también van a conversar sobre esta capacidad de las historias en español de viajar por el mundo. Yo personalmente desde aquí quiero dar las gracias tanto al Festival de Cine de San Sebastián como al Industry Club y a Europe Creativa Media Desk por hacer esto posible y por darme la oportunidad, por supuesto, de conducir esta sesión. Sé que los conocéis de sobras, pero permitidme que haga una breve reseña biográfica de las tres personas que van a compartir hoy esta hora de charla. Francisco Ramos pues pasó sus primeros años en México, terminando secundaria en el año 86. Después de graduarse se mudó a España en el 91, donde vivió hasta unirse a Netflix en 2017. En España trabajó en Grupo Z, una empresa de medios, y en Antena 3 Televisión, donde fue jefe de adquisiciones y programación. Trabajó en Aurum, que en ese momento era el distribuidor independiente líder en España y el distribuidor de películas de New Line, Morgan Creek, Spyglass, Miramax, entre muchas otras. Fue durante su etapa en Aurum donde comenzó a producir películas y televisión. A finales de 2000 dejó Aurum Producciones y comenzó su carrera como productor independiente. De 2009 a 2017 produjo proyectos para el brazo audiovisual de Grupo Z
Z y ha producido más de 50 películas y programas de televisión. Paco, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido con muchas ganas de escucharte. Con Paco van a conversar en primer lugar Agustina Chiarino, que es productora cinematográfica de 15 largometrajes latinoamericanos estrenados en los festivales de cine más importantes del mundo, que han obtenido más de 100 premios internacionales y se han estrenado en más de 30 territorios. Ha sido responsable durante 8 años del área de coproducciones en Canal 10 de Uruguay, es docente y tutora en Biennale College, en BioBioLab, en Puentes, que organiza junto a EVA Internacional. Forma parte del comité de preselección del Foro de Coproducción de San Sebastián. 2 de las películas de las que es coproductora, Alelí, Monos y Las Herederas, están en Netflix, con lo cual yo creo que va a dar un punto de vista muy interesante a esta conversación. Y también tenemos a Olmo Figueredo, que es socio fundador de La Claqueta PC y de La Cruda Realidad, 2 productoras con sede en Sevilla. Estudió comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y se especializó en producción y gestión de empresas audiovisuales a través de los programas de posgrado europeos MEGA y EAVE. Ha sido elegido Producer on the Move por la European Film Promotion y New Producer to Watch por el MIP-TV. Es miembro de la cadena de cine europea y española. Como productor cuenta con más de 40 títulos entre largometrajes, cortometrajes y series, realizadas casi siempre con producción nacional o internacional. Sus proyectos han sido nominados y premiados en los premios Goya, La Trinchera Infinita en 2019, en los Forqué, con Nacido en Gaza en 2014 o en los Platinos, con Nacido en Siria en 2016. Este año ha estrenado El Inconveniente de Bernabé Rico en el Festival de Málaga y en esta edición, precisamente, San Sebastián presenta El verano que vivimos de Carlos Sedes y la serie documental El Estado contra Pablo Ibar. No habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escucharles a ellos. Os voy a explicar brevemente cómo va a funcionar la estructura de la sesión. Es una conversación que, si os parece, vamos a estructurar en torno a 3 grandes bloques temáticos para un poco conducir la conversación. Empezaremos con un análisis de la situación actual, también con especial atención del impacto de la pandemia y de cómo ha afectado esto a las producciones, la evolución de la industria en Latinoamérica y, por supuesto, las perspectivas del futuro, que siempre nos interesan mucho a los que trabajamos, nos dedicamos al audiovisual. Así que, si os parece, después de esta introducción, yo iré más o menos controlando los tiempos. Comenzamos, si os parece, con un poco el análisis de la situación actual, este florecimiento de la producción de contenidos audiovisuales en español, que nos alegra a todos muchísimo, y todo el potencial que están teniendo los contenidos en este idioma en todo el mundo. Y lanzo una primera pregunta para todos. ¿Estamos, de verdad, en esta edad de oro de la creación de contenidos en español? ¿Empiezo yo? Adelante. Bueno, en primer lugar, gracias Elena, gracias Olmo y gracias Agustina y gracias al Festival de San Sebastián y a su director por esta invitación y por este bloque de tiempo que nos dan para compartir y dialogar un poco. Yo primero quisiera decir que creo que la edad de oro del relato en español, del relato en castellano, empezó hace más de 500 años con Cervantes y entonces a partir de ahí creo que es un idioma tan vehicular en que une tantas civilizaciones o tantas culturas a través de Latinoamérica y evidentemente de España, y con tanta conexión con la cuenca mediterránea, etcétera, que creo que evidentemente ahora con las propuestas de todos los países de Latinoamérica de contenido en español, sí estamos pasando un momento en el cual estamos destrozando o estamos destruyendo una barrera consolidada de que lo español es para España, lo mexicano para México, lo uruguayo para Uruguay o lo chileno para Chile. Creo que la cultura o lo que nos vehiculiza, lo que nos unifica es nuestro idioma y trazos culturales sustanciales muy importantes, al margen de que cada país tiene luego su cultura muy potente. O sea que creo que sí, que es una oportunidad increíble y que estamos pasando un momento para lo castellano, para lo español, muy importante. No sé qué opináis, Agus, Olmo. Bueno, mira, creo que es un momento de muchas oportunidades. A nivel global está cambiando muchísimo, como sabemos, la distribución, las formas de producir, y eso conlleva también a que se abran nuevas puertas para poder producir de otra manera o para generar nuevos contenidos. Entonces, el tema de que haya ahora un poco más de interés de los países de habla hispana entre nosotros mismos y de que podamos ver contenidos
de nuestro mismo idioma, me parece que está buenísimo, que es un gran desafío y que también nos tiene que llevar a reflexionar sobre el poder lograr diversificar este contenido, ¿no? Tratar de no homogeneizar por ser en español, sino que justamente la riqueza que tenemos con todas estas procedencias diferentes, con la que nos une y que nos separa, que nos hace únicos, me parece que es una gran oportunidad para generar ese tipo de contenidos donde cada uno intente mostrar su singularidad. Sí, de diversidad al fin y al cabo, ¿no? Yo, a ver, está claro que no es que antes no existiera producción en español apreciable, obviamente que siempre la ha habido, pero la irrupción de las plataformas, pero principalmente de Netflix, ha llevado a una democratización de la distribución. Antes era impensable que una obra, que una ópera prima sencillamente de un director Nobel con no necesariamente un grandísimo presupuesto pudiese generar debate en tantísimos países del mundo, en tantísimos idiomas, en tantísimos países donde la están viendo, ¿no? Yo creo que eso es algo que es fundamental, que nos ha cambiado a todos y que te hace pensar también desde el mismo momento en el que estás concibiendo y creando la propia obra de cómo puede ser percibida en todos esos sitios, ¿no? Claro, completando lo que decís ambos, creo que lo interesante es, y el punto de Agustina es precisamente el idioma de alguna manera nos vertebra, pero eso no quiere decir que construyamos una cultura única, sino que utilicemos precisamente ese idioma vehicular para potenciar lo específico de cada una de nuestras culturas hispanas, porque creo que es precisamente lo que permite este mundo hispano, este mundo latino, es entender que lo mexicano tiene que ser mexicano, lo colombiano, colombiano, etcétera, y es precisamente esa especificidad y ese punto de vista y esa mirada única que aporta cada creador, sea el director, el productor, el showrunner, ahora que llamamos showrunners, a ese proyecto, lo que lo hace mexicano y a la vez universal. Creo que en eso, Agustina, tienes al mayor fan del mundo de la especificidad en el punto de vista. Creo que sin especificidad perdemos la identidad y la fuerza narrativa que tenemos los hispanos, los latinos. Yo hay una palabra que la verdad que la odio con locura, pero que al final siempre terminamos utilizando porque, bueno, lo define bien, pero esto del local, ¿no? Que tanto se habla. Al final de lo que estamos hablando es de que sea auténtico, ¿no? Que sea local y que cuentes tu historia. Y yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces nos hemos encontrado con directores jóvenes o no tan jóvenes que tienden a pensar en que quizás su historia llegará a más rincones del planeta si se cuenta en inglés. Y yo creo que nos estamos dando cuenta que no es así. Básicamente, la razón principal o la motivación principal que nos lleva a tener contenidos locales y ir expandiendo paulatinamente nuestra presencia local a varios, cada vez a más países en el mundo, es la convicción que tenemos de que la combinación en la plataforma del mejor contenido que proviene de cada país del mundo, si no tuviese para los miembros de México o de España o de Brasil o de cualquier país de Latinoamérica o de Hispanoamérica, también su relato local carecería de una especie de mirada global que creo que lo que nos hace únicos. Y eso, o de momento únicos, porque tenemos muy buenos competidores que van a seguramente pensar lo mismo que nosotros. Tampoco es muy complicado entender que un mexicano o un español, además de querer leer las mejores novelas que vienen de todo el mundo, quiera leer las mejores novelas que vienen de su país por razones evidentes e identificatorias, porque en el fondo el relato audiovisual proviene del relato escrito, la necesidad de identificarnos con las historias que nos cuentan. Y a lo que decías, Olmo, te identificas con la historia que te cuentas si el impacto pasa por la autenticidad y la verosimilitud absoluta. Yo creo que la construcción del verosímil en cualquier relato de ficción, y Elena es experta analítica de relato de ficción, pasa por la verosimilitud. Cuando no hay nada más triste que cuando yo hacía una película y estaba en el cine y yo iba incógnito, no me conocían la gente, evidentemente, y escuchaba, no me la creo, y yo me quería morir porque lo que crees es que te creas
la gente te crea entonces tus cuentos. O sea, y creo que ese es el éxito, el impacto a través de la verosimilitud, de que esa historia solo puede suceder en ese momento y en ese sitio, y eso es lo que nos interesa del relato original que hacemos en cada país, completar una oferta que tenga para el espectador de los países en los que estamos avanzando un fuerte arraigo en lo que les hace pensar, les hace reír, les hace llorar, les hace debatir, les hace emocionarse. Creo que eso es lo que perseguimos. Y Paco, sabiendo entonces que para vosotros es fundamental que lo local realmente funcione, que la película, que la serie primero tenga el impacto en tu propio país y luego, por supuesto, lo ideal es que funcione también fuera. ¿Cómo trabajáis en los distintos países? ¿Cómo trabajáis con esos distintos modelos de producción? Porque al fin y al cabo vosotros tenéis un territorio que, bueno, a mí me resulta casi inabarcable. ¿Cómo lo planteáis en todos estos países? Lo primero que estamos haciendo también paulatinamente, es un proceso paulatino y es la estructura de contenidos originales internacionales es reciente, es de 4 o 5 años, es pensar que tenemos que apoderar, o como dicen ahora, empoderar, pero tenemos que apoderar a ejecutivos locales en cada país para que vayan construyendo o tejiendo poco a poco el enramado de relaciones locales con el vínculo, y entonces en España tenemos un equipo, en Francia tenemos un equipo, etcétera, y en aquellos países en los que no tenemos oficinas, las personas que están en la oficina central, por ejemplo Europa, Ámsterdam, o en el caso de Latinoamérica, México, eventualmente, hay argentinos que trabajen con los productores argentinos, haya colombianos que trabajen con los productores colombianos. Me parece que ese es un primer paso. Y el segundo paso es que como tampoco podemos construir un tapiz diverso y completo, seguir recurriendo todo el tiempo a los modelos más tradicionales de las coproducciones, de las licencias, lo que ya está hecho. Nos parece que siempre y cuando logremos tener la mejor oferta posible para nuestros miembros en todo el mundo y en cada país, en el caso del contenido local, no podemos renunciar a ningún modelo, sino precisamente al contrario, estar abierto a aquel modelo que sea más eficaz para llevar a buen fin ese proyecto y que esté en Netflix de alguna manera u otra. Te voy a hacer una pregunta. Sé que cada película es un prototipo y que no hay modelos que expliquen, ni modelos de negociación tampoco que expliquen las películas, ¿no? Y cómo se hacen. Pero a grandes rasgos, ¿nos podés explicar qué es un Netflix Original y qué modelos grandes, así como 2 o 3 modelos que tengan de coproducción? Yo diría que el Netflix Original es aquella película que financiamos en su integridad y que estará única y exclusivamente en Netflix, como puede ser en el caso de España, pues la primera que hicimos, que fue de Fe de Tarras, por decir algo. Entonces, por poner un ejemplo. Y luego a partir de ahí los modelos varían y pueden ser desde que compremos solo los derechos de Pay One y los derechos en el resto del mundo, en algunos casos, como puede haber pasado con La Trinchera Infinita, donde Olmo puede hablar mejor que yo de ese acuerdo, pero solo teníamos la primera ventana de Pay, luego la película, después de pasar por Netflix, pasa a Televisión Española, pero en el resto del mundo es exclusiva en Netflix, por lo que es una híbrida relación donde permite además al productor que en su país de origen la película tenga una explotación tradicional o convencional y en el resto del mundo llegue a todos los lados como a la vez y sea vista masivamente, porque sabemos que las películas tienen un camino más difícil fuera de su país de origen normalmente y que La Trinchera Infinita luego tuvo muchísimas nominaciones a los Goya y a los premios andaluces y ganó el Forqué, etcétera, por lo que fue como dicen los americanos, un win-win para Netflix y desde luego fue un win-win para los directores, en este caso, y el productor, o los productores. Luego hay modelos donde solo tenemos los derechos de España, de Pay One, porque el productor prefiere vender directamente, como pasó con
última película de Pedro Almodóvar, donde solo teníamos los derechos de España. Luego hay casos donde el Pay One está en otro operador, la primera ventana de televisión de pago, pero consideramos que la segunda ventana de televisión de pago puede ser interesante para nuestros miembros. No, por eso te decía que no cerramos, pero yo sí pensara, como productor, pensaría en grandes líneas que lo que nos puede interesar más es que tu película esté en Netflix, dependiendo del país de origen, la primera ventana de Pay en nosotros, para que cuanto antes llegue a nuestros miembros, ya sea original, evidentemente supliendo la ventana de cine, o si no es original, como La Trinchera Infinita, pues cuanto antes, después de que se estrenen en salas, pueda disfrutarla los miembros de Netflix, es mejor, creo, para nuestros miembros y desde luego para la viajabilidad y el impacto cultural que tiene esa película en la multiplicación de personas que la pueden ver, sumando a la ventana de cine, a la ventana de home video, la ventana de Netflix a nivel mundial. Sí, yo con respecto a lo que estabas diciendo sí que quiero compartir una cosa con respecto a la experiencia, porque a los productores muchas veces nos da miedo. O sea, es que Netflix es algo tan grande hoy en día que muchas veces como que nos cuesta darnos cuenta que al final estamos hablando con personas. Y sí que creo que una de las cosas que me gusta destacar con respecto a La Trinchera es la flexibilidad que ha tenido Netflix también en ese sentido. O sea, que no todo es, que no es matemático, que no aplicáis con cada película un mismo modelo. Y en el caso de La Trinchera, recuerdo que ha sido una conversación muy, muy abierta y con Juan Main incluso le planteamos, oye, pues todavía en Francia nos gustaría, porque necesitamos el theatrical y vamos a ir ahora octubre en theatrical, y luego en Estados Unidos ni siquiera se ha estrenado todavía, a la espera de saber si la película pudiera ser, ¿no?, candidata o no de España para los Oscars. Yo siempre he encontrado eso, que realmente sí que hay una conversación fluida. Por eso insisto que tener a los ejecutivos que están involucrados emocional y socioculturalmente con el caldo de cultivo de la producción en los países, teniendo, en el caso del cine, teniendo a Juan Main y a Teresa Moneo en España, dedicados prácticamente, su trabajo es hablar con todos vosotros todo el tiempo que haga falta, y sabes tú que te contestan el teléfono y que te dicen sí, que te dicen no. Y en el caso de las series tenemos también a Diego y a su equipo, a Diego Ábalos y a su equipo, que su trabajo es precisamente que sentáis, que es vuestra casa, y en el caso de Latinoamérica pues tenemos a Rodrigo Mazón, y en el caso de Argentina y de Uruguay tenemos a Augusto, que es precisamente un argentino que está dedicado, nadie más que un argentino. Dicho esto, no siempre vamos a encontrar el acuerdo, por la razón que sea en cada caso, pero la intención es encontrar el acuerdo. Paco, y ahora con el tema de la imposibilidad de los rodajes y todo eso, han empezado a comprar bastante contenido ya filmado, digamos, películas ya hechas, ¿verdad? Bueno, sí, los equipos de licencias, que en este caso, tanto en el caso de México como en el caso de América Latina, coincide que están en las mismas personas, que Juan es en España y Augusto en Latinoamérica. Bueno, y Juan también lo tenemos híbrido haciendo México también. Si ven oportunidades interesantes de licencias, sea de primera ventana, segunda ventana o catálogo, que piensen que es interesante, lo van a hacer. Lo que es importante es que pensemos que algo que no hubiesen querido comprar hace 8 meses, antes de la pandemia, por la razón que sea, no puede convertirse en interesante para los miembros en este momento, porque en el fondo nosotros nos debemos a nuestros miembros. Entonces, ni vamos a hacer nada que no hubiéramos hecho, ni vamos a hacer vamos a dejar de hacer algo que sí hubiéramos hecho. Creo que eso es importante, porque creo que la coyuntura es, valga la redundancia y me van a reñir los lingüistas, pero la coyuntura es coyuntural y tenemos que seguir pensando cuál es la mejor oferta para los miembros. Pero la licencia es interesantísima. A mí me parece que la licencia de contenidos de vuestros catálogos, lo que ya habéis producido en el pasado, es interesantísimo para continuar completando una programación diversa y compleja, y que tenga también temporalidades distintas, porque la temporalidad también aporta distinta razón por cuál se hizo esa película o esa serie hace 10 años, y nos permite vernos a nosotros mismos 10 años después o 15 años después. Revisitar películas
de hace 15, 20 o 50 años me parece increíble. Ahora que me he mudado a México, de repente veo que en el catálogo de Netflix de Latinoamérica tenemos cosas que no tenemos en el de, por razones de ventanas y de derechos en el de Estados Unidos, y estoy emocionado porque el máster del Padrino en Netflix Latinoamérica está increíble y me las he visto otra vez. Y de repente el otro día recibí una recomendación: no dejes de ver El Padrino 2, y me da ganas de decir gracias por avisarme que existe El Padrino 2, pero en cualquier caso creo que el catálogo, Agustina, es un negocio interesante, porque para que tu relación con Netflix como miembro sea más, en algunos casos más compleja, más diversa, más contradictoria por el paso del tiempo. No, y además un poco refuerza lo que veníamos hablando de eso de las distintas identidades, o sea, es como conocer un poquito de la historia de lo que nos rodea, digamos, ¿no? Tener un poquitito de perspectiva hacia atrás. Claro, y muchas veces me pregunto, si este director estuviera hoy con lo que ha avanzado su vida como persona y como director o como directora, y con lo que ha avanzado el mundo, si estuviera dirigiendo esta película o este mismo guión lo dirigiera hoy en lugar de hace 20 años, por ejemplo, por decir una... ¿Qué diferente sería la película? Porque las personas avanzan y el mundo avanzó tanto en estos 20, 30 años últimos, sobre todo. Si tú ves películas de los 40 con respecto a los 60, sí, el contexto era distinto, pero el lenguaje audiovisual no, pero el lenguaje audiovisual en los últimos 20, 30 años ha avanzado impresionantemente. Me gustaría, si os parece, ya para cerrar este bloque, Paco, tú has hablado de la coyuntura, que es coyuntural, pero la coyuntura nos ha afectado y mucho. Ha sido especialmente benévola para las plataformas de streaming en general, para Netflix en particular, que tuvo unos fantásticos resultados tanto en volumen de horas de consumo como en número de suscriptores. Tuvo un repunte significativo en el segundo trimestre. Y un poco que valores tú si crees que ese aumento en número de suscripciones, a pesar de que incluso vosotros mismos admitíais que era una cosa coyuntural, que era previsible que la situación tuviese una contracción cuando todo esto evolucione, pero tampoco parece que esto vaya a suceder a medio plazo por los motivos que todos conocemos. ¿Crees que este aumento de suscriptores supone una mayor diversidad de audiencia y cómo ves el medio plazo, ¿no? el final 2020, 2021 a consecuencia de esta situación? Evidentemente, tanto la televisión de plataformas como la televisión de pago tradicional, los canales de cable y los canales en abierto vieron una multiplicación de las horas que la gente consumía televisión al día. Es obvio, no voy a explicarlo porque creo que todo el mundo lo entendería. Y nosotros sí que tuvimos un crecimiento que no esperábamos o que no estaba previsto. Yo no soy experto en números, creo que la gente que me conoce sabe de esto, pero distinta a la que fue, pero creo que el tiempo lo irá relativizando y poniendo en orden. Lo que sí supone esto es que evidentemente durante este tiempo se han construido vínculos de conectividad humana a través del contenido que me parecen súper interesantes, porque a la gente, yo por lo menos lo percibo en mis círculos cercanos, ¿no? Íntimos, con círculos íntimos a lo diario, pero cercanos, donde de repente han empezado a descubrir cosas de otros países, y ya no solo hablamos de Latinoamérica viendo contenidos latinoamericanos o españoles, sino de otros países, y me parece que la diversidad, el poder descubrir cosas que vienen de otros sitios va a ser súper interesante. Para nosotros el tema ha sido que afortunadamente, como producimos y lanzamos las series, las originales en temporadas completas, pues teníamos más o menos resuelta nuestra programación, y que como producimos en casi todos los continentes y regiones del mundo, pues los que empezaron antes los problemas de la pandemia los han podido volver a empezar a producir antes, etcétera, etcétera. Y en este momento ya estamos de vuelta a producir en muchísimos países en todo el mundo, incluidos España y México. Uh-huh. En todo caso, lo más importante siempre fue pensar la sostenibilidad de nuestro negocio pasa por la responsabilidad para con los equipos, tanto detrás como delante de la cámara, y eso es lo que más nos obliga pensar, uno, suspender cuando suspendimos, y dos, volver con la mayor
posible seguridad. Y sabemos que es imposible garantizar la seguridad absoluta, pero la mayor posibilidad segura. Eso es lo más importante, porque en el fondo, si los técnicos y los actores no perciben seguridad absoluta, no van a querer volver. Pero creo que es interesante ver la responsabilidad que estamos advirtiendo increíble en los técnicos, en los actores, en los productores, de un caldo de cultivo de responsabilidad mutua, donde ya no solo tienes que ocuparte de ti mismo, sino que sabes que protegerte y cuidarte tiene un impacto para con tus compañeros de las producciones, de los equipos. Eso me ha impresionado muchísimo y vamos bien. Pero sí, evidentemente, creo que volverá más pronto la normalidad en ese aspecto. Pues si os parece, pasamos al segundo bloque, que nos parecía muy interesante abordarlo, precisamente por la figura que tú ocupas, Paco, en Netflix, y por la tradición tanto de Agustina como de Olmo, para hablar un poco de la evolución de la industria en Latinoamérica, porque es verdad que vuestro primer desembarco internacional fue en Latinoamérica, lleváis ya pues casi una década. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué percibes que ha cambiado en esta región desde que vosotros desembarcasteis? ¿Cómo ves la evolución de este mercado desde la perspectiva de una plataforma de streaming? Creo que lo principal, en cuanto a lo que nos ocupa, que es el contenido original o el contenido general en español, creo que lo que ha pasado principalmente es que el crecimiento en el número de miembros nos va permitiendo cada vez poder ser más ambicioso en la dimensión y en la ambición narrativa y creativa de los proyectos, por razones obvias, porque la base es mayor. Entonces puedes pensar tanto a nivel de pensar en proyectos que tengan la posibilidad de funcionar regionalmente, como a la ambición en proyectos con mirada meramente local. Y eso creo que es lo principal, de pensar, podemos hacer cosas que a lo mejor hace 6, 7 u 8 años por nuestra base de miembros no hubiésemos podido hacer. Entonces creo que eso es interesante y creo que eso es mi trabajo principal, es escalar no solo en cantidad, sino en ambición y en calidad nuestra oferta. Yo te voy a hacer una pregunta así como abanderada de los países pequeños. Bueno, como ya en la tradición nuestra viniendo de un país como Uruguay tan chico, todas las producciones que hemos hecho desde mi productora son siempre coproducciones. Nunca hemos podido realmente hacer algo por una cuestión financiera, pero también después fue como una especie de bendición en alguna manera, porque en realidad lo de la coproducción nos permitió abrirnos las puertas para otras cosas, contar otros temas, tener la mirada de otra gente, o sea, nos permitió realmente abrirnos de otra forma y es como parte de nuestra ADN, ¿no? El tema de coproducir. Entonces, obviamente la limitante más grande que tienen los países pequeños es interna y tiene que ver con su mercado local, que no les permite escalar y a veces no les permite, con solamente distribuir en las salas locales y todo eso, no les permite esa escala, ¿no? De poder hacer cosas un poco mayores o más ambiciosas a nivel de producción. Entonces, me preguntaba, si tienen ustedes alguna estrategia en relación a los países pequeños, porque más allá de que estén las audiencias, de querer captar la audiencia local, o sea, o tener más suscriptores locales, quizás hay alguna otra estrategia para estos países. ¿Qué pueden hacer un país pequeño para poder producir y llegar a las plataformas con proyectos un poco más ambiciosos? Claro, ese es un tema, lo has planteado perfectamente, porque básicamente es cómo se puede financiar algo, sea desde Netflix o desde la producción independiente, que tenga, es que al final estamos en ese aspecto, Agustín, estamos en el mismo barco. ¿Cómo podemos hacer Netflix y tú como productora para que podamos hacer algo en Uruguay que tenga retorno a la inversión y a la vez mantenga su identidad y su verdad? Y eso es un proceso en el que no vamos a abandonar, vamos a seguir buscando cómo es el camino y en efecto todavía no hemos encontrado ese camino, pero no lo estamos abandonando. Sí que en el afán de la transparencia absoluta, sí que vamos paulatinamente, como tú lo sabes muy bien. Empezamos por Brasil, de Brasil pasamos a México, de México pasamos a Argentina, Argentina pasamos a Colombia, de Colombia, y poco a poco iremos encontrando el camino y tenemos que buscar la fórmula. Creo que la primera operación es la operación
que luego la primera decisión que se tome de apuesta es vital, porque como todo abre caminos y genera voluntad, y genera ilusión, y genera empatía, y genera compromiso, etc. Y en cada país es distinto. Creo que la ventaja concreta, y no es para hacerte la pelota, pero creo que la ventaja concreta que tiene Uruguay es que tiene mucho talento. Creo que hay gente muy talentosa en Uruguay y tenemos que trabajar. Y a mí me hubiera gustado pasar este año más tiempo en Argentina y en Uruguay y en Chile, pero todos mis planes se fueron truncados porque creo que tanto Augusto como yo pensamos que tenemos que encontrar el camino. Y sé que Augusto está pensando en cosas, igual tienes más información tú de lo que está pensando Augusto que yo, pero algo tenemos que encontrar, porque encontrar el camino en un país como los más pequeños, como puede ser Perú, Ecuador o Uruguay, que son, digamos, los tres que seguirían, es importantísimo para el crecimiento de la industria local y para la diversidad de la programación, porque el crecimiento de la industria local parece una cosa que voy a decir como de perogrullo, pero cuanto más crece la industria local, mejores cosas se hacen. Y entonces decimos, la primera apuesta lleva a la segunda. Yo siempre les digo, cuando les daba clases en la SCAC y eso, decía, no estéis pensando en la segunda película, pensad en la primera, porque para poder hacer la segunda, primero tenéis que hacer la primera. Luego a veces los estudiantes te dicen, y es que después quiero hacerla, y le digo, no, la segunda no. Pues aquí tenemos que empezar por pensar cómo es la primera operación que hacemos en cada país pequeño, porque la pequeñez geográfica no va de la mano de la pequeñez creativa. Creo que eso no tiene nada que ver. Hay directores en países pequeñísimos, en todo el mundo, que son impresionantes, y productores llenos de ideas y de talento en todo el mundo. Vamos a trabajar en ello, te lo prometo. O sea, me comprometo. No, ¿sabés qué? Capaz que una de las pistas que pueden ser también es porque todo el mundo piensa como en las series o en cosas más grandes, y de repente el camino para los países más pequeños es justamente la película, más individual, un camino que es un poco más moderado para escalar también, porque lo que vos decís, la creatividad está, pero a veces falta también esa industria que apoye atrás, los técnicos que tengan el nivel suficiente. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que desarrollar paralelamente con... Claro, y buscar además dónde está la fortaleza de la industria audiovisual de cada país, porque creo que hay, por ejemplo, en Chile hacen unas comedias maravillosas, como sabes bien, entonces a lo mejor... Pero las comedias chilenas no viajan fuera de Chile. Cada país tiene su particularidad y su peculiaridad, y creo que es por ahí donde... ¿Cuál es la fortaleza de cada país? Creo que es el equipo, tenemos que trabajar desde nuestro lado en identificar cuáles son las fortalezas de cada país. Ya hemos tomado el riesgo de la primera serie portuguesa y llegará, te lo prometo que llegará. Bien. Paco, antes hablabas del crecimiento de la industria local y lo importante al fin y al cabo que es para Netflix. Hace un año, creo que ya hace un año, ¿no?, que presentaste vuestros primeros estudios aquí en Madrid, con la Madrid Content City. Yo quería preguntaros cuál es el impacto, cuál es la valoración que vosotros hacéis de esta irrupción en cuanto a estudios, y luego saber qué otros planes tenéis con respecto a si vais a ampliar esa red de estudios fuera de Madrid, en España, pero también en otros países de Latinoamérica. Yo creo que la razón principal por la que se hacen operaciones como esa o similares que tenemos en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra principalmente, es para garantizar que vosotros, los productores, tenéis a vuestro alcance medios de primer nivel para poder llevar a cabo vuestras producciones, porque en el fondo, en los tres platos que están operando en este momento en la Ciudad de la Tele o en Madrid Content City, están filmando producciones producidas por productores independientes. Entonces creo que es importante que tú pienses que si hay mejores, no solo hay mejores directores y guionistas, sino que además tienen que tener los mejores medios de producción para poder producir a la altura de esto. En cada caso, en cuanto preguntas sobre la expansión, en cada caso lo valora el equipo de medios de producción y deciden, de la mano de los equipos de contenidos, si es interesante apostar por eso, pero creemos que lo importante es eso, que se garanticen medios de producción de primer nivel paulatinamente. Y creo que en España está bien tener más platós y más platós. Creo que es bueno porque se vaya convirtiendo España en un país de recuperar esa cosa de
producción de muy buena calidad a muy buenos costes en general en España y históricamente Madrid y Barcelona han producido mucho, pero ahora Sevilla también está produciendo mucho. Cada caso se analiza individualmente. Y bueno, ya que estamos hablando de estudios, de vuestros primeros estudios, también el año pasado, es que claro, en Netflix, es que claro, uno echa la vista atrás y hace 6 años Netflix no había llegado a España y la rapidez con la que ha tenido la penetración aquí en España y en todo el mundo ha sido tremenda, ¿no? Pero ya el año pasado estábamos viendo que Netflix había adquirido su primera sala de cine en Nueva York. Ahora este mes, no sé si ha sido en mayo, cuando habéis comprado también el Egyptian de Los Ángeles. Esta estrategia también, ¿qué conocimiento tienes sobre la estrategia de Netflix con respecto a continuar esa estrategia de compra o adquisición de salas de cine tanto para España, Europa o América Latina? No me consta que en este momento estemos pensándolo, pero también como lo de los estudios no lo descartamos, concretamente en España, quiero decir. No lo descartamos, pero tampoco es nuestro negocio central. Nuestro negocio central es producir, pero cada caso se considera producir y luego emitirlo a nuestros miembros, quiero decir. Cada caso se considera individualmente por los equipos de prensa, de comunicación, etc. Hay un tema, antes hablamos de la flexibilización, ¿no? Y que realmente la comunicación como solo es muy fluida, pero sí que muchas veces ocurre hablando con compañeros que quizás una de las dudas que existe con respecto a Netflix y las películas que en un momento dado podemos vender a Netflix es qué va a pasar con la estrategia no solamente de salas, sino sobre todo en festivales, ¿no? Es decir, bueno, pues sabemos que aquí en Primera Ventana en España sí que vamos al Theatrical y vamos a salas de cine fácilmente, pero en el resto del mundo muchas veces, digamos, como Netflix quiere estrenar tan pronto, a veces no nos da la posibilidad de hacer una estrategia en festivales de cine que, en la opinión de muchos de nosotros, creemos que también puede ayudar a que tenga más repercusión, más visibilidad, bueno, pues todo lo que es el paso por festivales. ¿Vais a seguir con la misma estrategia, es decir, de que cuanto antes esté a la mano del espectador, o planteáis algún formato híbrido en el que también pudiese tener paso por algunos ciertos festivales? Creo que en el caso de aquellas películas que son estrictamente originales, la mayor forma de que los miembros de Netflix se vean de alguna manera beneficiados de aquella película es llevarla a la pantalla de Netflix cuanto antes. Dicho esto, visto, y lo comentabas antes con La Trinchera Infinita, que se buscan excepciones todo el tiempo, pero creo que son excepciones individuales y que no se puede generalizar porque si se crean falsas expectativas. Y creo que lo importante es pensar si en ese caso, cuál es la fórmula adecuada para la película. Nosotros no tenemos nada en contra de los festivales, al contrario, pero creemos que si la película se está financiando absolutamente, de alguna manera nos debemos a nuestros miembros, pues por razones obvias hemos utilizado su dinero para poder financiar la película y producirla. Si os parece bien, más o menos, por seguir un poco con los horarios y que nos dé tiempo a tratar el último bloque, que creo que a todos nos parece muy relevante, que es reflexionar sobre el futuro, sobre las oportunidades, las perspectivas que tienen los creadores a la hora de contar historias. Quizás, si os parece, abrimos este melón. Yo te lanzo la primera pregunta general, un poco la valoración, pero os pido que todos aportéis porque me parece que es muy importante el punto de vista. Si creéis de verdad que el contenido en español ha ganado influencia real, más allá de la popularidad, que sabemos que es verdad, que está circulando mucho más el contenido español, pero si creéis que está ganando influencia y está ganando audiencia, una audiencia creciente alrededor del mundo, ¿y cómo veis ese sacar de pecho que está teniendo el contenido español frente al contenido de Hollywood, que es el que durante mucho tiempo pues, ha dominado, ¿no? Gran parte, sobre todo de la distribución digital? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que lo primero que se está de alguna manera desmoronando, es el prejuicio no es prejuicio, es una consolidación histórica de que el contenido anglosajón, el contenido americano más específicamente, es el único que tiene universalidad y que luego el contenido de cada país es local. Entonces, creo que eso, y no solo estamos hablando de que eso es un positivo para el contenido hispano, es una cosa que favorece el contenido de cualquier parte del mundo, etc. Es evidente que
el idioma no es una barrera, sino que lo que es una barrera es la ambición y la calidad de las cosas que se hacen y la mirada y la diversidad y la complejidad y la contradicción en el punto de vista que construye relatos complementarios, etc. Creo que ese es mi punto de vista personal y es la razón por la que me apasiona Netflix. Me vine a Netflix porque me parecía, como decía Olmo antes, que democratizan las plataformas de alguna manera la accesibilidad al contenido. Me parecía súper interesante. ¿Qué opináis vosotros, Agus y Olmo, sobre la influencia del contenido en español? ¿Veis esa influencia como real? ¿Se está creando una demanda real de contenido en español? Sí, yo creo que nos está... Bueno, a nosotros nos gusta vernos, ¿no? Hay un gran problema también en el cine latinoamericano con el español, en realidad, que tenía que ver con el tema de la distribución, de que no llegaban las películas de nuestros propios vecinos a verse. Eso pasa todo el tiempo. En las salas de cine no tenés casi acceso a películas de tu continente o de habla hispana. Te llegan películas más europeas, obviamente de Hollywood todas. Entonces, siempre que esto incite a que el contenido fluya de otra manera, es genial. Pero ahora lo que hay que hacer también es que la audiencia esté ávida de eso, que es un poco la contracara, ¿no? Que la audiencia, bueno, lo que siempre se discute, si es lo que le das o lo que quiere, bueno, esa discusión que no vamos a entrar ahora. Pero me parece que esté eso accesible y que haya gente, que haya un público ávido, me parece genial. Ahora, dentro del contexto de festival de cine que estamos, me encantaría también saber, a ver si existe, por ejemplo, por parte de Netflix, alguna como puerta abierta. Yo sé que hay puerta abierta para cine de autor, que han habido algunos ejemplos y algunas películas que están dentro de la plataforma. Y si quieren seguir con esa apuesta o si piensan que, por ejemplo, por ahí puede haber otra puerta con un cine un poco más autoral y menos abierto a audiencias, un cine un poco más difícil para una plataforma, ¿no? Sí, yo creo que desde luego es parte integral de una programación diversa y hay muchísimos ejemplos. Ahora, por ejemplo, tenemos la película de Claudio Llosa, de Distancia de Rescate, que está basada en una novela de Samantha Schweblin, pero que ella es peruana, se filmó en Argentina, y la producen Los Larraín y la protagoniza una actriz argentina y una actriz española, en este caso Dolores Fonzi y María Valverde. Como esta, tenemos varios ejemplos. Tenemos una película muy interesante mexicana, que si no la han visto se la recomiendo, que se llama Ya no estoy aquí, que es maravillosa y que es una de las películas más premiadas del cine mexicano reciente. O sea, y luego en España pues hemos hecho varias películas, desde Elisa y Marcela, una película de Isabel, ganadora del Premio Nacional de Cinematografía este año, Isabel Coixet, en blanco y negro, o en estricta teoría, una película que fuera de España, por lo menos como La Trinchera Infinita, hubiese considerado una película de autor. En España posiblemente por los directores y por la temática no se considera de autor, pero verdaderamente fuera de España, y sin embargo creo que tuvo una repercusión interesante. O sea, creo que si lo estamos haciendo bien, las buenas películas no tienen que considerarse si son de autor o no son de autor, sino si son interesantes para los miembros o no, más allá de cuán pequeña o cuán grande sea. Yo he empezado a ser consciente de la importancia del español en la producción, te diría que hace casi que año y medio, 2 años. Porque más allá del impacto, es que el impacto que ha supuesto en Netflix en cuanto a la distribución de contenidos en español, yo creo que trasciende el propio Netflix. Y eso es lo que estoy empezando a percibir cada vez que voy a mercados. Lo que quiero decir es que más allá de La Casa de Papel, más allá de Élite, más allá de que ciertas películas sean adquiridas por Netflix o participadas y tengan una distribución mundial como puede ser La Trinchera Infinita, a mí lo que me ocurre es que, y antes no me ocurría, es que cuando voy a Berlín, cuando voy a un Cannes, si llevo un proyecto que probablemente no case del todo con Netflix, puede que sí o puede que no, pero me resulta mucho más fácil plantear una coproducción europea a otros países siendo el idioma original el español, porque ellos ya entienden que esa marca de que es contenido en español, esté en Netflix o no, esa puerta ya se ha abierto y por tanto puede tener un potencial de venta mucho mayor. Y eso es algo que a nosotros nos está ayudando
muchísimo, sea un cine más de autor o sea un cine que vaya directo a plataforma o no. Ha sido, yo creo, un cambio total en esa estrategia. También nos está pasando de películas que vienen buscando precisamente España, porque son películas que pueden tener en un momento dado, pueden ubicarse en distintos países del sur y buscan precisamente España, buscando ese contenido en español y esas puertas que se te abren ante tantísimos millones de potenciales espectadores, ¿no? Claro, es que terminamos volviendo siempre a lo que dijimos los cuatro cuando empezamos, que el valor vehicular de un idioma lo han aprovechado los americanos y nosotros tenemos que aprovecharlo, porque si de entrada tienes la capacidad de llegar sin tener que doblar o subtitular a 500 millones de personas, no estoy diciendo que tengamos 500 millones de miembros en Hispanoamérica, pero a 500 millones de personas a través de cualquier medio de distribución, no estoy hablando solo de Netflix, ya tienes un punto de acceso que no tiene nadie más que precisamente los americanos con el inglés, nosotros con el castellano, los chinos y los indios. Fuera de eso, ningún otro país tiene esa capacidad de, como mi propio idioma, tengo una base potente, ¿no? Pero, volviendo también a lo que dices ahora, y lo que decía Agustina en su primera intervención, sin perder jamás la mirada específica de por qué esa película, por qué La Trinchera Infinita solo puede pasar en España en ese momento en el que pasa y no podría pasar en ningún otro sitio, porque no podría pasar en ningún otro sitio lo que pasó en España en la guerra civil y la posguerra. Entonces, si de repente dices, no, para que la vea más gente en lugar de que tal, entonces ya no es La Trinchera Infinita, ya. Entonces, creo que eso es... Y creo que lo que a los latinos les interesó de la película es precisamente eso y precisamente los puntos de conexión, porque en prácticamente todos los países de Latinoamérica, posiblemente en todos, hemos vivido dictaduras, guerras civiles y posguerras, por lo que el proceso identificatorio es mucho más amplio cuando de repente dices la dictadura de Argentina, la dictadura también existió y el cine de la dictadura argentino históricamente viajó por toda Latinoamérica y viajó a España con muchísima fuerza. La historia oficial viajó por todo el mundo y ganó un Oscar. Entonces, creo que la historia oficial solo puede pasar en Argentina, porque solo en Argentina pasaba lo que pasaba con los hijos Entonces, volvemos a lo mismo. Y bueno, debo decir que hay mucha gente que todavía aquí en España sigue pensando que esa película que no está ni siquiera en español porque no llega a entender el andaluz, que es una película realmente tan castiza, pero efectivamente, yo creo que yo soy de Sevilla, tú lo sabes, y hay un director que amo muchísimo, que es Alberto Rodríguez, que yo creo que nos abrió la puerta a muchos de nosotros y que ha sabido contar las historias desde ese origen y sabía perfectamente que la policía en Sevilla no puede ser la misma de Nueva York y no se tiene que pedir unos donuts, sino tiene que pedirse una cerveza con unas almendritas. Yo creo que esa es lo local, la forma, lo exótico es lo que al final te atrae. Yo si veo una película danesa, pues lo que quiero ver exactamente lo que ocurre allí, obviamente, no algo completamente guiado. El cine de Hollywood ya ha llenado muchas horas y tenemos mucho para ver. ¿Se acuerdan que antes todo lo veíamos en español neutro? Era una pesadilla el español neutro, porque no era nada, sí. Era algo que no era nada, no te llevaba a ningún lado. En cambio ahora estamos viendo las lenguas de verdad, los modismos, eso que le da frescura, ¿no? Porque lo otro es muy acartonado, es una cosa que no tiene autenticidad. Paco, pero te íbamos a hacer una gran pregunta final. Lo que tú quieras. Se la hago la gran pregunta final, porque en realidad si la sabés tenemos la varita. Sí, de hecho os iba a decir que ya para poner un broche cerramos con una última pregunta, que ya estamos casi cerrando el tiempo, o sea que me parece fantástico. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué tipo de historias faltan contar? ¿Qué es lo que están buscando? Yo creo que en cada país es distinto, pero si me preguntases sobre Latinoamérica específicamente, que es donde estoy muy enfocado en este momento, creo que donde estamos indagando más es en aquellas historias y estamos yendo poquito a poquito, como por ejemplo Yo no estoy aquí, que es una licencia, pero que es maravillosa, se la recomiendo, en las historias que de alguna manera empiecen a construir un camino para indagar en las historias más diversas en todos los aspectos de cada país y de cada cultura. Hablo desde contar
las historias más regionales en algunos países, como puede pasar en países como México o como Brasil, donde cada región es un universo. Entonces estamos empezando a explorar por ahí. Y luego creo que otra cosa que estoy convencido que tenemos que avanzar es que para que haya precisamente esa diversidad tenemos que apoderar no delante de la cámara, sino primero detrás de la cámara a miradas diversas para que sea orgánicamente verosímil lo que luego termina delante de la cámara. Entonces creo que es el siguiente paso en la evolución, es la diversidad en las historias que contamos para completar el tapiz. Y Paco, más allá de la ficción, ¿cuál es vuestra estrategia? ¿O vais a seguir apoyando el camino de la no ficción, del documental, de la animación? Desde luego el documental nos parece interesantísimo porque a mí personalmente, yo nunca me iría a producir un documental porque no sabría, pero me parece que el documental es muy, muy importante y muy interesante, y que además me parece que el documental a veces construye de repente como espejos muy curiosos con respecto de la ficción, que como que complementan el círculo, y de repente no te das cuenta que pasa así cuando hay muchos documentales en un país y muchas películas buenas en un país. De repente dices, uy, tengo el círculo completo. Y creo que es importantísimo, y en España se hace muy buen documental. Y ya no te quiero contar la tradición que tiene Latinoamérica y sobre todo países como en Sudamérica de documentales. Creo que a mí también me parece interesantísimo a nivel personal, y es un negocio que yo también desconozco y no sabría cómo hacer, que es el del stand-up, los especiales de comedia, porque me parece que los comediantes, los cómicos, o como los stand-uperos, como decimos en México, tienen una capacidad muy buena de oler lo que está pasando en las calles de sus países o de sus ciudades, y como es muy inmediata la capacidad de llevar un stand-up a la pantalla, creo que también nos permite completar el tapiz. O sea que me parece que sí. Y tan es así que en los países estamos armando equipos donde haya expertos en documentales y en series de no ficción, de la mano de expertos en ficción, como estamos ahora en España, que sabes mejor que yo que ya el equipo de ficción hace ficción y el equipo de no ficción hace no ficción, y lo mismo tenemos en Latinoamérica, que tenemos a Bernardo específicamente dedicado al documental y a Augusto en el caso argentino, específicamente dedicado a la ficción. Se nos ha acabado el tiempo. Yo me he vuelto loca cogiendo notas. Creo que la voy a volver a ver muchas veces para coger todavía más notas de las que he escogido, pero si me tuviese que quedar con unos cuantos titulares de la sesión, hemos hablado de derribar barreras y de que, desde luego, lo comentaba Paco, que el idioma no lo es. Hemos hablado de oportunidades, de diversidad, de democratización de la distribución, de autenticidad, de arraigo del relato, de viajabilidad, de más descubrimiento, de ambición y, sobre todo, de crecimiento de la industria local. Yo creo que es unos bullet points muy interesantes de optimismo hacia la industria, de optimismo hacia el mercado y, desde luego, de optimismo hacia las historias contadas en español. De verdad, muchísimas gracias por vuestro talante, por la generosidad, por todo lo que nos habéis contado. Creo que ha sido una hora muy fructífera para todos. Desde luego, para mí, a mí se me ha pasado volando, me lo he pasado pipa. Me quedaría mucho más tiempo, pero no nos dejan. Os quiero dar las gracias. Gracias también al Industry Club, que sé que se ha esforzado muchísimo para hacer esto posible, al Festival de San Sebastián. Ojalá la próxima que volvamos a coincidir pueda ser en persona ya después de toda esta pandemia y podamos de verdad luego tomarnos unos turitos, que es lo que toca cuando va uno a San Sebastián, pero me ha encantado formar parte de esta mesa y bueno, que tengamos la oportunidad de compartir o de mate o de compartirlo en un futuro. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a ti, Elena, y gracias, Olmo. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinemaldia Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengo arte.